La vez pasada estuvimos hablando del Neolítico y anteriormente del Paleolítico. Terminamos con el Neolítico, sí. Ahora vamos a cruzar el charco, digamos, y venirnos hasta América para ver más o menos en un periodo similar de tiempo, aunque diferente cronológicamente, pero podemos hablar de un neolítico precolombino, aunque, como decíamos la vez pasada, no va a tener las mismas características que el neolítico en Europa o en Asia. Y yo les decía que a partir más o menos de este estadio de desarrollo social, las cosas se empiezan a dividir entre Europa y América y se van a generar, diferentes pautas culturales que van, gracias. ¿Pudiste mover todo? Sí. Genial. Gracias. Se van a desarrollar diferentes pautas culturales que van a tener como resultado una organización social absolutamente diferente y una absolutamente diferente relación entre las personas o entre las personas y los estados que se vayan armando. Pero antes vamos a arrancar hablando de dónde viene el tema del poblamiento americano. La vez pasada algo comentamos, hay varias teorías. Claro, una dice que vinieron de la zona de Australia o de acá de Ay, por favor, se me olvidó el cerebro. ¿Cómo es que se llama esta zona? Las Islas... Malvinas están acá y estamos preguntando por acá. ¿La isla Galápagos? No, las Galápagos están acá. Caimanes, Malvinas. No, las Caimanes están acá. La Polinesia. La Polinesia. Otra teoría que comentamos la vez pasada, que vinieron con el barquito a vela, ese desde África. Otra teoría, el estrecho de Bering. Otra teoría, que en realidad no es teoría, pero es real, el tema de los vikingos. Los vikingos, efectivamente, y hay ruinas y cosas de sus asentamientos, se asentaron acá en el norte de, lo que sería Canadá hoy día, casi la frontera con Norteamérica. Pero no tuvieron mucha... Hay un rey vikingo que, bueno, era bastante arrancado verde y los propios vikingos le dijeron, macho, andate porque no te aguantamos, o te matamos o te vas. Así que juntó un lote de gente de amigote y se vinieron para este lado y ahí estuvieron y fundaron ciudades, tuvieron contacto con los aborígenes, pero después sus sucesores no se quedaron, no se ve que no se aclimataron o no sé qué, y pegaron la vuelta y no hubo mucho más. Pero probablemente hayan llegado hasta por acá. De hecho, don Manuel Almeida, lo ubican a Manuel Almeida del Museo Almeida, que en honor a él se llama Museo Almeida. Supuestamente había encontrado unos restos de barco vikingo acá, los mandó a datar a Alemania y allá se perdió. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada del tema de cómo maniobramos? Bueno, exactamente. Y después la otra barca, la Kon-Tiki, que llegó hasta la Polinesia o Australia, bueno, por acá, no sé exactamente dónde, partiendo desde Chile. En realidad lo que querían demostrar era que habían venido desde acá, pero para no irse y volver, directamente arrancaban de acá y dijeron, si vamos para acá, se puede ir para allá. Es lo mismo. Y finalmente está la más aceptada o no sé si a esta altura del partido será la más aceptada, pero la más comentada o es la del estrecho de Bering. Antiguamente
América y lo que hoy sería Rusia estaban unidas, Alaska y Rusia, por un paso de hielo. De todos modos, a mi criterio, es bastante improbable que hayan entrado por ahí. Sí más me jugaría a que pudieran ir por mar, pero por tierra no, porque en realidad no había tierra, lo que había era hielo. Y quieren, no sé, como 10.000 kilómetros de hielo que atravesar para cruzar de un lado al otro, y yo lo veo bastante improbable. Porque hay que trasladarse caminando con toda la familia y qué sé yo cuánto, y de dónde saco la comida, que no había, acuérdense que era todo hielo. Inclusive hace muy poquito unos científicos estuvieron haciendo un análisis de ADN de las capas de hielo y decían que hace 12.000 años, que supuestamente la época que cruzaron, no se halló ADN de nada, o sea, no había ni un yuyo, ni un bicho, ni una mosca, nada. Era hielo, hielo, hielo y hielo. Entonces, no sé. Aparte, como decíamos la vez pasada, si esto sucedió, porque acá está el Clovis, el yacimiento ese que supuestamente es la madre de toda la América, tiene 12.000 años y ya se han encontrado restos de mucho más, inclusive acá, lo cual hace bastante improbable que hayan podido venir y bajar prácticamente al mismo tiempo hasta la Patagonia. Pero bueno, hay varias teorías, todas posibles, todas factibles, y capaz que se dieron combinables, digamos. Estas son las cabezas que les hablaba, las cabezas colosales la vez pasada. Fíjense que tienen rasgos negroides de arriba a abajo, o sea, y negros al estilo africano, con estos rasgos acá difícilmente hubiera. Lo más probable es que lo que pensó este muchacho es que hayan venido de alguna parte de África. Él creo que salió de por acá, de Costa del Marfil, por esa zona, y llegó al norte de Sudamérica. Bueno, acá están paleoindios, amerindios, paleoamericanos, son según se llaman de las diferentes oleadas, digamos. El paradigma de Clovis, que es el que les comentaba que está acá y que es el que maneja toda la pelota, porque son todos yanquis. Los amerindios, otra supuesta segunda oleada, también llegada por Bering, y los paleoamericanos, que está el yacimiento de Lagoa Santa en Brasil y el Monte Verde que les comentaba de Chile. Fíjense que este yacimiento está funcionando desde 1977 y todavía no es libro ni figura. O sea, hay una escasa repercusión. Y bueno, la cuestión es que llegaran por donde llegaran, se desparramaron o capaz llegaron a diferentes lugares y se fueron asentando en diferentes lados. La típica división de áreas culturales donde estaban los pueblos precolombinos se puede dividir en mesoamericana, intermedia, Andes centrales y surandina, amazónica y área caribeña o antillana. Por una mera cuestión geográfica. A mí me gusta también por una cuestión geográfica, pero apuntando a otra cosa, pensarlas como culturas selvícolas, culturas andinas y culturas patagónicas, porque acá en toda esta parte sí que hay similitudes culturales, lo mismo que en esta parte también, aunque diferentes a las selvícolas de Brasil, y las patagónicas tienen sus propias características. Entonces, si son áreas culturales, a mí me gusta más este tipo de clasificación que esta que es prácticamente por una región geográfica actual, digamos. Lo que nosotros vamos a ver un poco ahora son algunas culturas, las principales porque había 500.000, o las que más huella dejaron, digamos, que se dieron en un principio, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en nuestro cuadro, que lo debía haber puesto acá y no está, de cronolización en América? Si ustedes lo ven, van a ver que hay un periodo formativo, un periodo clásico, un periodo tardío, que
son bastante discutibles porque se basan en eso de los 12.000 años y otras cuestiones más. Y mucho tiempo después de que los europeos fabricaran ese coso, se descubrieron civilizaciones mucho más antiguas. Por ejemplo, yo les mencionaba Caral, y hay otra que es más antigua todavía, pero que está prácticamente inexplorada, tiene 5.000 años de antigüedad, y era una civilización a toda madre. Y sin embargo, según el cronograma, digamos, de los arqueólogos, ellos estarían en el periodo formativo, cuando andaban ahí en pata y tratando de cazar o recolectar. Cuando en realidad recién el periodo clásico, digamos, se da en el 1500, una cosa así, y esto tiene 5.000 años, o sea, mucho más antiguo. Y acá hay una pequeña línea de tiempo para ver más o menos cuándo se fueron dando las diferentes civilizaciones. De cultura norteamericana no vamos a ver nada. De hecho, tampoco dejaron gran cosa. En cambio, en Mesoamérica y en los Andes sí que hay mucho. Las amazónicas tampoco han dejado gran huella porque no construyeron, no hicieron mucho alaraca. Lo mismo que las que vivían por acá, vieron los chaná, los charrúas, eran cazadores, recolectores, por ahí tenían alguna siembrita, qué sé yo cuánto, pero no armaron grandes asentamientos y mucho menos ciudades o templos y cosas por el estilo. Tenían otro estilo de vida, entonces su huella fue menor. Pero tanto en Mesoamérica como en los Andes sí que se dieron culturas muy complejas, muy grosas, y que aparte una cosa que tienen tanto acá como acá, sobre todo yo lo he podido ver acá en Mesoamérica, en los Andes, es una continuidad a través del tiempo. Vieron que en Europa y Asia, cuando un pueblo conquistaba a otro, le hacía percha. Chao. Se acababa y desaparecía el mapa. En cambio acá no se hacían percha, ni desaparecían del mapa, ni nada. Se fusionaban, pero no había extinción, por decirlo de alguna manera. Y los rasgos culturales se van transmitiendo de tiempo en tiempo, y los vamos a encontrar desde casi el límite con Ecuador y Colombia hasta la Patagonia. Vamos a encontrar los mismos elementos culturales, las mismas creencias, los mismos tipos de organización. O sea, durante miles de años la cosa se va transmitiendo, no se corta como pasaba en Europa o en Asia, no se corta. Por ejemplo, hay un centro ceremonial, vamos a ver, de la cultura chavín, que se llama Chavín de Huántar. Esta es, fíjense, donde se desarrolló buena parte de Perú. Esto es, bueno, según obviamente los documentalistas, arqueólogos, qué sé yo, un centro ceremonial donde se hacían rituales y iniciaciones y qué sé yo cuánto. Pero si lo pensamos desde otro lado, aparte de todo eso que seguramente sucedía, bueno, este centro ceremonial es en algunos aspectos tecnológicamente increíble. O sea, tiene una forma de construcción muy estrafalaria, con muchos túneles y cosas. Hay una, ¿cómo es que se llama? Esto, el lanzón monolítico. Es un lanzón, le dicen, es como una especie de tótem, no sé qué, que está bien, está dispuesto de determinada manera, que tanto la luz como el sonido le pegan de determinada forma. Ellos tenían todo un sistema de transmisión de sonido subterráneo a través de agua, entonces lograban hacer no solo efectos de sonido, sino de comunicarse de un lado al otro muy fácilmente. La acústica que tiene está perfectamente planificada, o sea, el sonido va rebotando de un lado al otro espectacularmente, e inclusive, como les decía, por ahí hacían efectos especiales. Por ejemplo, alguien hacía
por allá abajo, y los que estaban arriba por un tubo salía un rugido que parecía que había un monstruo, no sé qué, ahí abajo que se lo iba a comer a todo. Pero bueno, a lo que yo iba es que Chavín, fíjense que va del 1200 a.C. hasta el 200 de nuestra era. Sin embargo, mucho después de la llegada de los españoles, ese centro, Chavín de Huántar, seguía funcionando como si nada. Según los arqueólogos, era un centro de peregrinaje, aunque también lo podemos pensar como un centro de investigación y conocimiento, porque en realidad lo que hacían los sacerdotes era eso, manejar las estrellas, los movimientos, los cielos, esto, lo otro, y cuando la gente iba, ellos le indicaban qué tenían que sembrar, a dónde, cuándo, o qué tenían que hacer, o si iba a venir algún tsunami, o si iba a pasar esto o aquello. Tenían un sistema también para detectar inundaciones y cosas bastante sofisticado con... ¿Vieron esos caracoles que se llaman, esos grandes, que hacen las tipo cornetas? Ay, ¿cómo se llama ese caracol? Dios mío. Hoy estoy negado con las palabras. Ellos, por ejemplo, esos caracoles los vaciaban y los tiraban al mar, y dependiendo cómo la corriente los fuera llevando, si se hundían, si no se hundían, si iban para acá, para allá, sabían, qué sé yo, que dentro de 2 meses iba a venir un maremoto terrible y que había que rajar ya. Y abandonaban todo y se iban a la mierda. O sea, tenían un conocimiento muy fuerte de su ecosistema, digamos, y de cómo funcionaba sobre todo. Lo mismo, una de las primeras civilizaciones que vamos a ver, que son estos, los olmecas, justamente los de la... Fíjense, los olmecas, 3000 años antes de Cristo, más o menos en la época de los asirios y babilonios, ya tenían escritura. Cuando los otros estaban en la cuneiforme, estos ya estaban prácticamente en una alfabética, y sin embargo siempre nos van a decir que la escritura se inventó allá, en Sumeria y todo eso. ¿Y qué más tenían? Bueno, acá no se ve porque yo soy medio bombado para poner las imágenes y puse esta, que en realidad es un plato, pero acá arriba va una barra de hematita, que es un metal magnético. Se encontraron algunas barras de hematita chiquitas, que funcionaban como brújula, y eso es fácilmente demostrable que efectivamente funcionaban como brújula por la orientación de todos los templos que hay en toda la zona de México, no solamente en la cultura olmeca, sino en cualquier cultura. Alguien pescó que estaban orientados todos hacia el norte, pero alguien más vivo dijo, no están hacia el norte, están medio corriditos. ¿Qué pasó acá? Están orientados al norte magnético. O sea que sí o sí tendrán que haber tenido una brújula para apuntarle exactamente al norte magnético. Y la datación de esto es también más o menos 3000 años, o sea, 1000 años antes de que la empezaran a usar los chinos, que supuestamente inventaron la brújula, que después trajo Marco Polo y compañía. O sea, fíjense cómo en la construcción de la historia nosotros ni figuramos. Y ni figuramos a propósito, porque esto no es que se descubrió hoy a la mañana. Hace muchos años. A ver si dice acá cuándo fue. En 1973. Descubrieron la piedra. Y bueno, y ahí empezó la cosa. En el año 2003, una expedición de la República Checa fue a medir templo por templo todo, y dijeron, sí, efectivamente, acá no hay vuelta que darle, esto es más magnético que nada. O sea que fíjense que hace 40 años que se sabe, y acá estamos, descubriendo la pólvora. Bueno, de las culturas más antiguas que hay en la zona de Mesoamérica, que sería todo lo que hoy es México, Nicaragua, Honduras, o sea, toda América Central, eso sería Mesoamérica. Tenemos la Olmeca, que tenían, bueno, como dijimos, avances tecnológicos importantes. Esto no se sabe cómo diablos lo hicieron ni cómo lo trasladaron, nada, pesan hasta 4 toneladas, son unas cosas gigantescas. Aparte, fíjense que están talladas con buen detalle, o sea, los tipos la tenían recontra clara.
¿Por qué la hicieron así? No sé, porque ellos, por ejemplo, tienen otras esculturas que son mucho más básicas, por decirlo de alguna manera, pero no tan detalladas como esa. En cuanto a la arquitectura, también es impresionante. Construyeron muchos templos y cosas por el estilo, como estos que están acá, con buena decoración. Otra cosa que va a pasar, como les digo, la cultura olmeca la vamos a ver hasta que llegan los españoles. Ya estaba desaparecida hace rato, pero sus rasgos seguían, o sea, había una continuidad, lo cual nos habla claramente de que hay conocimientos compartidos. Por ejemplo, vieron que se habla de los incas que conquistaban pueblos y gracias a eso formaron su imperio y qué sé yo cuánto. En realidad no es que conquistaban pueblos, sino que se arrimaban y a veces por la fuerza, pero se arrimaban a pueblos que tenían cosas importantes en cuanto a conocimiento y qué sé yo, y no expoliaban ni cobraban tributo ni nada, hacían intercambios. Vos te asociás con nosotros, vos nos enseñás a hacer, no sé, la cerámica que vos hacés, y nosotros te construimos una ruta y patatín y patatán y te hacemos un acueducto y te mostramos cómo sembrar choclo a 5.000 metros de altura y todo eso. O sea, no era una cosa de dame o te reviento, sino un intercambio. Y eso es lo que va permitiendo que los conocimientos no se pierdan, sino que continúen. Fíjense lo que nos pasó a nosotros. Atrasamos 2000 años desde que cayó el Imperio Romano hasta prácticamente el 1700, que empezó la onda del iluminismo y devolvió el método experimental. O sea, mientras estuvo la escolástica medieval, la cuestión se paró. No se podía hacer experimentos, no se podía cocinar un yuyo porque todo era brujería, no se podía hacer una operación porque era meterse en la obra de Dios y qué sé yo y qué sé cuánto, y ahí quedamos. Ahí quedamos. Mientras otros pueblos como estos iban pum para arriba. Muchas veces cuando hablamos de medioevo, justo ayer me guardé un videíto muy interesante. ¿Vieron esos de...? No me acuerdo cómo se llama el canal. Esos que hacen esos videitos en 10 minutos con esas animaciones con la manito y qué sé yo cuánto, que van explicando cosas rápidas. Y hablaba de que el peor periodo de la humanidad fue el medioevo porque fue mucho desastre. ¿El peor periodo de la humanidad? ¿Qué? El peor periodo de Europa. El resto del mundo estaba en un florecimiento, pero espectacular. Inclusive Europa, dentro del medioevo, tenía el califato de los omeyas, que era quizá la civilización más espectacular de su tiempo. Capaz que hasta superior a las americanas, no sé, o a la china, o por lo menos al mismo estilo. Y sin embargo, como les pasó a ellos, nos lo endilgan a todos. Después tenemos la Cupisnique, cronológicamente, entre el 1500 y el 1000 a.C., acá. Fíjense que ya estamos en los Andes. Estas vasijas y este tipo de decoración se va a trasladar en el tiempo. La vamos a tener entre los chimú, entre los moches, entre los incas. Porque estas vasijas tienen un concepto. Si bien tienen una utilidad porque sirven para guardar agua, lo que sea, no sé cuánto, también tienen una forma de escritura, que para, obviamente, los occidentales no es escritura porque no tiene letras, pero sí que es una escritura y flor de escritura, a través de imágenes y símbolos y a través de su espacialidad. Tienen una escritura multidimensional, o sea, en ese sentido superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque las cosas no significan lo mismo, depende del lugar que ocupen. Estas vasijas se pueden dividir vamos a hacer una vasija muy simple en 4 regiones, que serían 8 si contamos un lado y el otro lado. Entonces, si yo pongo una serpiente acá, no significa lo mismo que si está acá, está acá, está acá. Y depende de lo que haya acá, esta parte se llama el tinku. El tinku es un concepto que se manejaba a lo largo de todos los Andes que significa la unión. Inclusive la unión, es como un yin y el yang. Sí. Entonces, el tinku significa todo esto. Y muchas veces el tinku está decorado. Entonces, depende de la decoración del tinku, cómo se relaciona con esto, también les puede cambiar el significado.
O sea que es una escritura que tiene varias dimensiones de lectura, digamos, para los mismos signos. La nuestra no, va de izquierda a derecha y tiene una gramática muy precisa y no se puede movilizar mucho. Obviamente que va a haber una evolución. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la cerámica mochica, tiene 40, 50 figuras metidas porque han llegado a un nivel de perfección increíble. Estos metían 2, 3, 4, y ahí quedaban. Pero el concepto sigue siendo el mismo, que es lo importante. Y hay capaz que 1000 años de diferencia. Lo mismo que con ciertas figuras, la serpiente de 2 cabezas, el jaguar, etcétera, etcétera, la vamos a encontrar desde Ecuador hasta la Patagonia, y siempre con las mismas significaciones, digamos. Bueno, el tema de los adornos y eso, espectaculares los manejos. Bueno, la Chavín que estábamos hablando recién, Chavín de Huántar, que yo creo que eran los grandes científicos de Mesoamérica. Bueno, estas cabezas clavas son muy características de Chavín de Huántar, están por todos lados, algunos dicen que son los enemigos muertos. Bueno, cada uno le busca una explicación, en realidad muy claro no tenemos lo que es. Después tenemos la cultura maya, una de las más famosas de Mesoamérica, entre el 1000 y el 1700. Todas las que perduraron el tiempo, obviamente, más o menos en el 1500, 1600, clavan la guampa porque llegaron los españoles y la fueron reventando de a una, digamos. Bueno, otros que tenían bastante escritura, un sistema matemático muy copado. Fíjense que ellos usaban un sistema que solamente con 3 signos escribían todos los números. Nosotros utilizamos 10 signos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellos tenían, y aparte, ojo al piojo, ¿qué tenían? El 0. El 0 marca un antes y un después en la matemática, en la escritura, en el cálculo, permite hacer un montón de cálculos. Cuando empezó el mercantilismo y qué sé yo, en el siglo XIV, qué sé yo cuánto, se usaban números romanos en Europa. Un despelote. Y hablando del atraso, la gente que empezó a usar números arábigos, que son los que usamos nosotros. Y la iglesia lo prohibió, porque era el número de los infieles, de no sé qué, de no sé cuánto, estaban en plena yihad. Nosotros estábamos en plena yihad, los cristianos, pero los árabes tenían el 0. Hagan una cuenta con números romanos. Sumen 1554 o multiplíquenlo por 2328. Le va a tocar un número de acá a la China y no hay forma con el sistema nuestro, imposible. En cambio, estos sí que tenían el 0. Y 3 signos. El 0, el puntito que era la unidad, y el 5. Y de ahí para arriba, ahí tienen un cálculo que después si quieren lo chusmean. Los glifos es una forma de escritura muy interesante porque funciona de 2 maneras, funciona alfabética y funciona a nivel de ideas, como ideogramas. Transmiten con, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, qué sé yo le digo, no sé, me fui a pescar. Ese glifo significa eso, por decir cualquier cosa. Pero capaz que si lo dividimos, o vemos sus divisiones, tiene el verbo ir por un lado y el verbo pescar por otro lado, y eso a su vez se puede subdividir hasta que llegamos a una cuestión que puede ser casi letra por letra. O sea, tenían varias formas o una escritura que funcionaba de diferentes maneras. Tenían muchos libros, los llamados códices, que eran como una especie de acordeones, que se salvaron muy poco, porque lo mismo que en las culturas andinas, también todo lo que estaba escrito fue tirado al fuego porque era obra del demonio, y bueno, toda la cuestión de costumbre. Fíjense esta ciudad que sería Tikal, es una joya. Esta y cualquier ciudad de aquel momento, ya sea en Mesoamérica o en Sudamérica, en los Andes, eran ciudades perfectas, digamos, en cuanto a que eran perfectamente planificadas, armadas,
estudiadas para que el agua corra para acá, para que el desagüe por allá, para que los acueductos funcionen para todo el mundo. Piensen que, bueno, en el siglo VII en Europa prácticamente ya no había más ciudades porque después de la caída del Imperio Romano se habían hecho percha. Pero si ustedes se fijan en las ciudades europeas, en las ciudades más antiguas, van a ver que tienen un núcleo central y después se van de ahí desperdigando como venas, calles, callecitas, callejuelas que se cruzan y qué sé yo cuánto. ¿Eso a qué se debe? A que no hay planificación. Fueron construyendo, donde a cada uno se le ocurría y quedaba como quedaba y así les iba después, porque eso era una mugre, no había desagüe, no había agua corriente, se apestaban a cada rato, etc. Aparte de que no se bañaban, porque de nuevo la iglesia recomendaba que como máximo una vez al año había que bañarse. Porque cuando uno se bañaba, sobre todo si usaba agua caliente, ¿qué pasaba? Se abrían los poros de la piel y por ahí entra el demonio, papá. Así que si ustedes se bañan muy seguido, agárrense porque se van a endemoniar. Claro, fíjense el atraso. Y acá los negros se bañaban todos los días, día por medio, o sea, no le hacían asco al jabón. Entonces, esta gente, antes de construir una ciudad, miraba el terreno, lo limpiaba, lo nivelaba, planificaba dónde vamos a poner el templo, dónde vamos a poner el palacio, dónde vamos a poner el barrio de los curtidores, dónde vamos a poner el barrio de los ceramistas, dónde vamos a poner el barrio, y todo el mundo tenía su lugar y no había despelote, dónde vamos a poner el mercado para hacer trueque y todo eso. Ahí tenemos otro tema, los mercados, las rutas de comercio, según dicen los estudiosos, que no eran tales, porque acá no había moneda. No se compraba y vendía y no había plusvalía, no había ganancia, se había trueque e intercambio. Por ejemplo, acá en el norte, culturas argentinas que eran espectaculares trabajando el bronce, se asociaban por las buenas o por las malas con los incas, y los incas le decían, bueno, ustedes van a hacer 500 vasitos de bronce y los vamos a mandar a no sé dónde que hacen falta y después de ahí los vamos a repartir a no sé dónde, y entonces había toda una ruta de intercambio, y estos que tenían bronce capaz que no tenían textiles, entonces de tal lugar le hacían traer textiles y así iban desparramando las cosas que cada uno necesitaba por todo el imperio, por decirlo de alguna manera, que no es un imperio, porque un imperio implica tributo, y esta gente no tributaba. Entonces, cuando hablamos de ruta de comercio es medio complicado, porque en realidad no hay comercio, porque fíjense que todo está pensado a la europea. Pensamos en un rey que puede ser un inca o un rey de los mayas, de los aztecas, etcétera, etcétera. Pensamos en el comercio, pensamos en la ciudad, y cuando pensamos en una ciudad, ¿qué nos imaginamos? Una ciudad como la nuestra. Y no tenían nada que ver. El comercio no tenía nada que ver, los reyes no tenían nada que ver. No podían decidir sobre la vida y destino de la gente, ni eran dueños de las tierras, ni existía la propiedad privada, ni nada por nada. Pensamos en que, y esto lo van a decir todos los libros donde lo vean, en la marcada estratificación social que había. No había estratificación social en el sentido europeo. ¿Qué es en el sentido europeo estratificación social? Pobre, clase media y rico, por decir tres, en realidad podíamos dividirlo en más partes. ¿Qué es lo que pasaba en Europa? Estaban los siervos que se cagaban de hambre, eran permanentemente oprimidos y reventados por los señores por el rey, y así sustantivamente, y cada uno tenía más guita. Acá no pasaba eso, o sea, a nadie le faltaba nada. De hecho, esta gente, cuando alguien nacía, automáticamente se le asignaban 2 parcelas de tierra al momento de nacer, que hasta que él fuera grande lo trabajaba la familia. O sea, era como el subsidio por hijo, por decirlo de alguna manera. Si vos cosechabas 5 batatas y ahora son 6 en la casa, bueno, te damos tierra para que tengas 6 batatas. ¿Me explico? Otra cosa interesante, si ustedes se fijan, las ciudades en América, todas, absolutamente todas, por un lado,
los templos no son cerrados. O sea, el culto se hacía al aire libre, para toda la gente. En Europa tenían un recinto cerrado y se hacían ahí adentro los cultos para los que tenían permitida la entrada. Y la otra cosa es que las ciudades no tenían murallas. Lo cual también nos habla mucho de que evidentemente el tema de la guerra era muy diferente, porque acá no venía uno a hacerte un asedio y qué sé yo y qué sé cuánto. Se hacía el asedio, pero era un asedio bastante ridículo. Por ejemplo, un caso que yo conozco, el de los incas contra los chimú, hicieron un asedio, pero la ciudad de Chan Chan, que existe todavía, una ciudad de barro preciosa, existen los restos, no tenía murallas, tenía algunas partes amuralladas, pero eran murallas así y eran para protegerse del viento. No para proteger, les pegaba una patada y la tiraba abajo así de barro. Y los asediaban. Entonces, ¿en qué consistía el asedio? No le dejamos entrar gente que traiga comida y le cortamos el agua. Se imaginan, los de Chan Chan se cagaron de risa. Tenían adentro de la ciudad fuentes de agua, comida, lo que quisieran. No le funciona el asedio ni para atrás ni para adelante. Entonces, como les digo, todos esos conceptos los pensamos a la europea. Entonces pensamos en una forma de vínculo social que realmente acá no existía. Acá no nos vinculábamos a través de yo tengo más power, te pego un palo en la cabeza y a partir de ahí vos empezás a trabajar para mí o me pagás tributo o sos mi esclavo o lo que sea. No, vos trabajás, yo trabajo, intercambiamos y aparte trabajamos juntos, porque todos estos centros ceremoniales, como yo les decía, Chavín de Guantar, etc., serían como una especie de INTA. Los tipos investigaban y trataban de mejorar su productividad, no de reventar a alguien para que produzca más como pueda. En el texto que yo les pasé van a ver por ahí el ejemplo del teosinte, que es una plantita, que es una espiguita así, de la cual salió el choclo. Y eso fue gracias a manipulación y a experimentación y qué sé yo cuánto. ¿Por qué? Porque necesitaban más comida. No se la afanaron a otro. Dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer que nos rinda más lo que tenemos? Y seguimos entre todos cosechando, sembrando, haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces es muy peligroso pensar a la europea. Y la clasificación social también nos habla de que los nobles tenían privilegio y esto y lo otro, y tampoco es igual la nobleza acá que allá, ni los privilegios. Seguramente algún privilegio tendrían, pero sobre todo se basan mucho en el tema de la ropa. Que los sacerdotes y qué sé yo tenían más adornos y esto y lo otro, y que eran de oro. Acá el oro les importaba un pingo, les encantaba porque brillaba y qué sé yo cuánto, como cualquier turco le gusta una piedra, pero no tenía valor económico, digamos, y mucho menos comercial. Y sí tenían mucho adorno porque tenían muchos significados puestos encima. Ahora, un campesino que va a labrar la tierra, si se empieza a poner una corona, un coso que le sale, el plumero atrás, y las polleritas con las botitas y los adornitos que hacen ruidito y qué sé yo cuánto, no va a poder laburar. O sea, es una cosa hasta de sentido común. Si voy a laburar tengo que estar cómodo, me pongo un pantaloncito así nomás, como usaban ellos, el poncho arriba y ahí marchaban con su asada para el campo. O sea, no es una cosa de que ellos demostraban poder o dinero o que era una reserva de valor su ropa. O sea, era una reserva de valor, pero en otro aspecto. Los textiles en América eran muy importantes justamente por el tema del lenguaje y de la escritura. Todo lo que decían los textiles era muy importante. Nosotros todavía no lo podemos traducir del todo. Pero bueno, la prueba está que cuando venían los españoles, ¿qué escondían ellos? Las telas. Al oro se lo dejaban, sí, quiere 2 habitaciones llenas de oro para liberar a Moctezuma y tiene, ¿qué nos importa? Pero no nos toquen las telas, que ahí está toda nuestra historia, nuestra cultura, nuestro conocimiento, esto, con dibujitos, con figuritas, no con letras como hacemos nosotros. Pero fíjense cómo funciona de diferente la cosa. Y sobre todo el tema que es clásico en América, los 4 pilares de los incas, qué sé yo, uno es la cooperación. Siempre trabajar en conjunto, siempre trabajar juntos. No enfrentados. Bueno, esto creo que lo comentamos la vez pasada, el juego de pelota, lo comentamos, sí. Bueno,
ahí también nos da otra idea de cómo funcionaban esas cabecitas con respecto a la vida y la muerte, muy diferente a la europea. Acá la noción de logro individual, como se fue desarrollando en Europa durante el medioevo, no existía. Al contrario, y aparte, cuando uno se moría, seguía funcionando perfectamente. En Europa, cuando uno se moría, se moría. Te decían que Dios, que el paraíso, pero la gente no se quería morir, por algo era. Acá les importaba un pingo porque después seguían funcionando perfectamente. Y si se tenían que matar, se mataban. Este caso que vimos es juego de pelota, pero hay muchos lugares sacrificiales, qué sé yo cuánto. Vieron que por ahí sale la noticia cada tanto, que ya tiene 50.000 años, de que en los pozos de agua estos que hay en México y en varios lados también, en los cenotes que sacrificaban niños y qué sé yo cuánto. Sí, sacrificaban niños. Evidentemente los tiraban ahí por alguna razón. Pero eran los niños de la nobleza, no los negritos que juntábamos por ahí, como nos pintan. O sea, entonces ahí hay otro concepto. O sea, el concepto del sacrificio era muy diferente. No estaba perdiendo algo, al contrario, estaba logrando algo con el sacrificio. Y todo el mundo lo asumía, y todo el mundo sabía que en algún momento se iba a morir, y bueno, se moría cuando se tenía que morir, y si se tenía que morir antes, y eso ayudaba al resto, mejor todavía. Bueno, estas construcciones son espectaculares, las decoraciones, todo. Lástima que está bastante mal conservada. Otra cosa que tenían estos ñatos es las historietas. Esperen que, a ver si están por acá las pinturas. Acá. Que esto mismo hacían los griegos en su vasija. Que la gente está haciendo algo y están hablando y le salen letras. A los griegos les salen letras. A esto, bueno, se ve que están hablando de matemáticas, no sé qué. O a veces hacen como una especie de unos rulitos así que significan palabras o algún texto. O sea, a los personajes le ponen voz, por decirlo de alguna manera. Bueno, los murales de Bonampak, que es un sitio también arqueológico, son espectaculares y de alguna manera tienen una cierta similitud estilística, fíjense, bueno, no se ve muy bien, con los egipcios, por la manera de poner las personas y la manera de distribuirlos en cintas. Algunas, sí, no es que sean iguales nada por el estilo, pero tienen alguna similitud. Lo cual no sería extraño porque en algún punto las culturas tenían puntos de contacto, o sea que hayan producido las mismas formas de lenguaje o similares en algunos puntos formas de lenguaje. Ven, acá está todo, fíjense cómo lo hacen, parece medio egipcio, o de frente o de costado. Bueno, los egipcios lo hacían mitad y mitad, ponían las patas de costado, el torso de frente y los brazos de costado, y la cabeza de costado. Algunos, no todos, pero bueno. Estos se han conservado bastante bien porque están adentro de una pirámide y que no fue descubierta durante mucho tiempo. Bueno, los paracas son famosos por los textiles, por, bueno, su medicina. Fíjense, esto es un cráneo que le han hecho una trepanación. Por ahí se cascaban ahí y en alguna batalla y les reventaban la cabeza de un mazazo y se les inflamaba, y para que no se murieran les hacían una operación donde le hacían un agujero para que supure. Se han encontrado cabezas con hasta 5 trepanaciones, o sea, 5 trepanaciones hechas en diferentes momentos. Esta trepanación, como ustedes verán, ha cicatrizado, se ha vuelto a formar hueso, o sea que había una sobrevida bastante importante. De hecho, alguien por ahí, y esto creo que está en el texto, hizo una estimación de las trepanaciones en América y tenían más o menos en esta época un 57-60% de sobrevida. Y en cambio, las trepanaciones hechas en la Guerra Civil Norteamericana, que fue en el siglo XIX, llegaban a entre 17 y 20% de sobrevida. O sea, eran mucho más eficaces estos ñatos que los del siglo XIX. Acá volvemos a encontrar cerámica, por supuesto que era muy importante. Bueno, una cuestión interesante, esto capaz que lo conocen,
porque hasta el día de hoy se vende como artesanía hecha en madera con los colibríes que se desarma entera. En Perú y en Ecuador lo venden, unas artesanías hechas con los colibríes que toman la flor, que es un símbolo, no sé de qué, pero es un símbolo bastante importante. A ver si llegamos a la cerámica que les quería mostrar. Bueno, Paracas es famoso por los mantos. Se han encontrado montones de momias que tienen hasta 10, 15 capas de mantos, unos mantos gigantescos, totalmente labrados, súper importantes porque demoraban años en hacer los mantos funerarios. Era una cosa que no se puede creer. Bueno, zapotecas que están también en la zona de Mesoamérica. Hay varias culturas de la época, antes de los españoles y todo eso, las más antiguas. Monte Albán es un centro ceremonial muy importante. Nazca, esperen que quiero llegar. Cabezas reducidas. Esto por ejemplo es un gorrito. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que se reconocía? ¿A ustedes les decía? Sí. Que se reconocían por los gorros. Lo mismo también los chalequitos bordados que son típicos en Perú. También cada región tiene su bordado. O sea, según la ropa sabía de dónde era. Miren este tejido con pájaros. Y esto era un borde de un mantito, de una cosa. Se deliraban. Un ñato con una cabeza cortada. Esto es una máscara que se ponía arriba de los mantos funerarios, ¿no? Bueno, el arte plumario era una cosa espectacular porque hacían todas figuras y motivos en vez de pintados con plumas de diferentes colores. Una cosa que lamentablemente mucho no queda. Esto, por ejemplo, está hecho así. Porque, bueno, se degrada. Increíble. Bueno, estas son las líneas de Nazca, ¿se acuerdan que decíamos? Acá están hay 1 o 2 centros ceremoniales y cómo las líneas, no sé cómo es el cálculo, pero los bichos llevan a esos lugares. Acá está cómo los hacían, era todo un quilombo, o sea, y eran gigantescos, cientos de kilómetros de rayitas tenían que hacer, que en realidad más que rayitas eran como un camino, esto debe tener 6 o 8 metros de ancho. Y era todo un laburito, o sea. Tiahuanaco Huari, una de las más importantes también. Bueno, ahí de cada una tiene un poco de información. Yo quiero llegar a mostrarles la cerámica Chimú. Acá tienen. Ven, por ejemplo, todos estos están hablando y están diciendo cosas. No sabemos qué, pero todo el mundo charla ahí, en este tapiz. Bueno, acá está explicado más o menos el tema de la interpretación. Por ejemplo, acá hay un desarrollo. Todo esto estaba en decoración de una vasija. ¿Se acuerdan que les decía que los que vimos primero, los Cupindiques, metían 3 o 4 figuras? Miren lo que era esto. Profe, perdón, yo me retiro porque no llevo por el colectivo. Sí, no hay problema. Y por ejemplo, todos estos personajes representaban algo. Y dependiendo qué accesorios tenían o cómo, o qué auxiliares, por ejemplo, este era un ayudante iguana. El ayudante iguana, cuando estaba al lado de determinado personaje, significaba que ese personaje estaba haciendo tal cosa, o iba a tal lado, o esto, o lo otro. O sea, si tenía un gorro así, un gorro asá, el mismo personaje le cambiaba qué estaba haciendo, le cambiaba hasta el sexo, si era masculino, femenino, porque en este régimen, fíjense que en realidad lo que expresa es esto, el día, la noche, la tierra, el mar, lo masculino y lo femenino y los puntos cardinales, el solsticio, los equinoccios, todo
ese ensamblaje de cosas hacía que ellos pudieran manejar mucho las formas de cómo se desarrolla la vida, los ciclos de la vida, obviamente que todo lo que tiene que ver con la cosecha, la cría de animales, cuando me muevo para acá, cuando me muevo para allá. O sea, tenían un sistema bastante complejo y lo transmitían a través de la cerámica, toda su cosmogonía. Esto creo que también hablamos la vez pasada, el tema de toda esa cerámica que buena parte se destruyó por considerarla pornográfica, cuando en realidad, por ejemplo, acá fíjense, hay un hombre en el Tinku masturbándose y los muertos abajo esperando que les caiga el semen para poder alimentarse y estar fuertes, porque si están, como están muertos, son medio débiles y no pueden hacer sus trabajos. Lo mismo que este cuenco, que es para recibir semen y hacer ofrendas también. O sea, esto que está haciendo acá, ellos lo hacían posta. Se masturbaban, ponían su semen acá y a esto lo enterraban, para que los hombres del mundo de abajo pudieran estar fuertes. Y así tenemos montones de cosas sexuales, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la pornografía, sino con una forma de entender las relaciones entre los antepasados y ellos que nada tenían de erótica. Bueno, los aztecas, ahí hay información de todo ello, como decíamos. Bueno, el famoso calendario, que en realidad es un disco solar, pero bueno, es muy conocido, muy famoso. Acá vemos, por ejemplo, un plano catastral, donde va diciendo a quién le pertenece cada pedazo de tierra. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando alguien moría, recibía un par de parcelas o una parcela grande o no sé cómo, y tenían todo medido, todo calculado, es una organización de primera, mejor que Catastro acá, seguro. Bueno, este personaje está también en muchas partes de América y lo vamos a ver seguido. La serpiente de dos cabezas, que les decía que lo vamos a encontrar por todos lados. Figura bifaz de la vida y la muerte. Todo siempre es doble, es masculino, femenino, vida, muerte. Todo está compuesto de las dos cosas, no son absolutistas como los europeos. La vida es buena y la muerte es mala, no. Acá es una misma cosa la vida y la muerte. Y las dos son buenas y las dos son malas, depende cómo a uno les toque. Y bueno, los más famosos por ahí son los incas. Fíjense esto. El plano, vieron que todos los caminos conducen a Roma, las famosas vías romanas y qué sé yo cuánto. Bueno, los incas tenían las suyas y eran espectaculares. De hecho, para ir de acá hasta acá se demoraba, cuanto mucho, una semana. Y son miles de kilómetros. O sea, no para ir, si yo voy a demorar más que una semana, pero tenían un sistema de postas y qué sé yo cuánto. Y esto, miren el tamaño que tiene. Si lo trasladamos a Europa, atraviesa Europa entera de Portugal hasta Hungría. Los romanos, para hacer el mismo trayecto, demoraban 20 o 30 días con su sistema de postas. O sea, este era espectacular. Y eso que no había rueda, acuérdense, era a patita, nada de carro ni las pelotas más, a patita y con la llama atrás. Bueno, este puente que hasta el día de hoy las comunidades lo hacen todos los años, ahí hacen una fiesta, y en esa fiesta restauran el puente, lo acomodan, porque está hecho todo con fibras naturales, digamos. Tradición que viene desde vaya a saber cuántos años y años y años, que también son bastante interesantes. Los romanos lo hacían de piedra, esto lo hacen de soga, y están todavía los puentes ahí. Estos andenes de Moray son muy interesantes. Vieron que ellos utilizaban, como era montaña y no podés andar ahí con el arado ni nada, el cultivo en terraza. Iban haciendo como terrazas y ahí iban cultivando. Y en estos andenes, estos eran como centros de investigación, como el INTA. Acá reproducían 150, 160 microclimas y hacían adaptaciones de las plantas poco a poco para que las plantas que estaban a nivel del mar pudieran ser sembradas y funcionaran a un clima allá arriba con muchos grados bajo cero, digamos. O sea, tenían un laboratorio. O sea, lo que supuestamente hace la genética hoy, Monsanto y todo esto lo hacían
sin tanta vuelta y sin dañar a nadie y sin envenenar a nadie. Estas terrazas eran una joya, no solo de la ingeniería, sino de, bueno, sí, de la ingeniería, pero de la ingeniería genética, digamos. ¿Por qué? Porque mezclaban diferentes tipos de piedra para lograr determinadas temperaturas. O sea, cuando les daba el sol, en zonas muy frías usaban un tipo de piedra que absorbía y retenía el calor y lo expulsaba durante la noche. Entonces estaba siempre a la misma temperatura la planta, no era que tenía una helada y después 50 grados de calor. Y ponían diferentes tamaños de piedras y tierras y qué sé yo cuánto, de manera de hacer una especie de filtros. Entonces solamente regaban la de arriba y sola se iba desparramando hasta llegar a la última. No tenían que andar regando y subiendo y bajando por la montaña, porque esto son unos cuantos metros. Miren los caminitos acá y van a ver. No, realmente impresionante. Y cultivaban lo que sea, porque cualquier planta la adaptaban al... Piensen que ellos tenían diferencia de 0 a 6.000 metros de altura, o sea, imagínense, cada 180 metros baja un grado, a 6.000 metros, como estamos con respecto al nivel del suelo. Tecnológicamente eran increíbles. Bueno, Machu Picchu, la famosa ciudad de Machu Picchu, que también este tipo de construcción, fíjense, tan complicada de hacer, que ha sido un misterio y ya por supuesto tuvieron que meter a los marcianos, porque acá entre piedra y piedra ustedes no meten una gilet, no meten un escarbadiente, no meten nada, es perfecta la unión, absolutamente perfecta. Y una de las cosas más interesantes que tienen estas culturas son los quipus. Los quipus son una cuerda que tiene muchas cuerdas atadas, que eventualmente puede tener diferentes colores, y les hacían diferentes tipos de nudos. Entonces, dependiendo del tipo de nudo y la orientación que tiene el nudo, si estaba hacia el este, hacia el oeste, era el significado que tenía. Y acá, según Ciesa de León, que era un español de aquella época, que estaba maravillado con los quipus. Ahora no hay nadie que los pueda traducir, digamos. Hay algunos quipus, algunos de 7.000 años de antigüedad. 7.000 años de antigüedad, miren, y esto es escritura. ¿Y qué escritura? El tipo decía, maravillado, que los quipus eran cosas de no creer. Dice, todo lo que nos entra en una biblioteca, ya sea de nombres, de números, de leyes, de historias, de lo que sea, todo lo guardan los quipus. O sea, ellos acá tienen una biblioteca entera, en 3 pedazos de piola. Es una cosa que no se... Pero bueno, todo esto era obra del demonio, patatín y patatán, y seguimos con el atraso. O sea, todo lo que hemos perdido no tiene nombre con nuestros civilizadores. Bueno, la cuchara, la picota son objetos que se han encontrado de estas culturas. Bueno, esto sí le encantaba a los españoles. Esto era un revestimiento de pared, digamos, creo que estaba en uno de los templos que ahora tiene una iglesia encima en Cusco. Tenía una pared revestida en oro con dibujos y cosas. Todo el tema astral, por ejemplo, era fantástico. La Vía Láctea, las constelaciones que tenían, eran obviamente no Centauro, Escorpio, qué sé yo, sino que tenían la de la llama, la del Cuy, la de no sé qué. Ellos le ponían otro nombre con las cosas que ellos conocían, digamos. Pero la manejaban de arriba abajo. De hecho, esto yo lo encontré en una escuela. Y esto es un calendario de labores. Lo vamos a ver cuando veamos medioevo, que se usaba mucho en el medioevo, en las iglesias, porque era la forma de organizar el año. Para cada mes había una tarea y eventualmente en algunos meses alguna fiesta. Por ejemplo, época seca, cosecha de maíz, café y otros cultivos. En esta época, este mes, limpieza de caminos. Acá tenían la fiesta de las cruces, que estaban al pedo, no hacían nada. Y
la gente, la aldea, la ciudad, lo que sea, ya tenía organizada la vida mes por mes. En tal mes nos dedicamos a esto, en tal mes nos dedicamos a esto, y así aprovechamos a full todo el año. O sea, es una organización básica, pero absolutamente eficiente, porque todos iban para el mismo lado. Acá se mezclan la fiesta de Miguel Arcángel, o sea, fiestas paganas, por decirlo de alguna manera, fiestas precolombinas con personajes. Vieron que muchos ángeles y santos se van asociando con diferentes deidades de acá, dependiendo alguna característica que le puedan encontrar común. Ven acá, por ejemplo, diciembre, preparación de terreno para la siembra. En enero, siembra de yuca, café, plátano. En febrero llueve, no hacemos nada, nos quedamos adentro. Acá cultiva, siembra de maíz. Y así, cada mes se iban repartiendo las tareas. La famosa sociedad organizada que querían los peronistas, acá está. Y en algunos lugares muy pequeños del interior de Perú todavía se siguen manejando exactamente igual que hace 1000 o 2000 años. Exactamente igual. Con toda la tecnología de ahora y lo que ustedes quieran, pero exactamente igual. La tecnología de ahora no, es mucho más orgánico lo de ellos, pero se siguen manejando más o menos igual.